¡Comenzamos! Hola, soy Adrián de la Cruz y te doy la bienvenida a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el arranque de las elecciones federales del próximo 6 de junio. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a nuestro invitado, Iván Ureña. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, aquí ya con el inicio de la primavera, pero muy bien, y pues ya también empezando a ver por todas partes las candidaturas y este proceso electoral tan importante para la vida política del país. Gracias, Iván, por acompañarnos en esta charla que vamos a tener. Y bueno, pues se llegó una elección más. Esta elección denominada intermedia, en la cual se van a renovar diversos cargos en toda la República. El día de hoy vamos a hablar sobre las diputaciones federales. Tenemos también otro video que hablamos sobre el arranque de las elecciones locales, sobre todo las de gobernatura. Si te interesa, aquí tenés el link en la descripción para que veas ese episodio. Y bueno, las elecciones intermedias se pueden leer como un referendo, por así decirlo, de la administración federal, o también alguien podría tener una lectura de que son completamente independientes y obedecen más a la local. Iván, desde tu perspectiva, ¿qué crees que pesa más en estas elecciones intermedias? ¿Lo nacional o lo local? Bueno, en el caso de la Diputación Federal, lo nacional, aunque se dice que son 300 elecciones porque son 300 distritos, pero lo nacional. Y hay dos cosas que a lo mejor luego cuando hablamos de este tema se nos olvida. Es cualquier cosa, si vamos a hablar de un partido de fútbol, si vamos a hablar de un matrimonio, si vamos a hablar de un examen, hay que ver las reglas. Y para saber las reglas, ese es el tema central. El sistema electoral mexicano generalmente otorga una sobrerepresentación al partido mayoritario. Quizás es una reminiscencia del control que tuvo en su momento el PRI antiguamente, y por otro lado es porque los gobiernos en el Ejecutivo, que generalmente tienden a tener un peso importante en la Cámara de Diputados y Senadores, muchas veces se enfrentan con que las oposiciones les vetan su proyecto. Entonces se busca que no suceda eso y se tenía cierta sobrerepresentación. Es decir, en el 2012, el PRI llegó a obtener con sus aliados por ahí del orden de 42% de la votación, pero traía una sobrerepresentación como de 8 o 9% en el 2012. Y así fue. Pero en el 2018, el PRI y Morena y sus aliados obtuvieron del orden de 44%. Muchas personas se van con la finta porque Andrés Manuel obtuvo el 53% de la elección, pero Morena obtuvo el 38%, o subo 15% del electorado que quería a Andrés Manuel en el Ejecutivo, pero cuando se empieza la disección del dato fino, hubo un 15% que quería que otros partidos tuvieran el control. O sea, había buscaban un contrapeso. Pero por el sistema electoral y todo, Morena y sus aliados, entiéndase el PT y el PES, logran obtener del orden del 44%, pero logran una sobrerepresentación del 16%. O sea, llegaron a tener el 60% de los votos, de los diputados que el electorado no le había otorgado. Y hay algo que se nos ha olvidado. Los jueces se comprometieron 9 de 11 que no se iba a permitir una sobrerepresentación en el 2021. Este es un dato súper relevante de más de 8%.
que no debería de haber sobrerepresentación, pero también en honestidad debemos de decir los que somos independientes que también benefició a los pasados, pero la ley marca un 8% como máximo. Es correcto, Iván. Y en forma que me llama la atención, yo no sé por qué no le metieron el dedo en la llaga ni el PAN ni el PRI. Solo los que con estudios muy finos uno se da cuenta de esa problemática. En resumen, en el 2018 hubo una representación del partido en el poder, en este caso Morena, como antes la hubo del PRI. Y eso nos sirve para pensar qué va a pasar en las elecciones del 21. Dijeran, para pronosticar el futuro, analiza qué pasó en el pasado. Es importante que nuestros escuchas, nuestros seguidores tengan eso presente. Adelante. Sí, precisamente las semanas anteriores el INE sí se pronunció en evitar esa sobrerepresentación. Y bueno, hablando del armado, sobre todo en esta parte representativa de la Cámara de Diputados, hay 300 diputados que se eligen de forma directa y otros 200 que se conocen como los famosos plurinominales. Y una de las funciones de los plurinominales, cuando, digamos, se crearon estas figuras por allá de los 80, era que algunos, digamos, técnicos, personas que a lo mejor no tienen el carisma, ¿sí?, pudieran llegar a la Cámara a aportar, ¿no?, cuestiones técnicas, y también para evitar también esta sobrerepresentación, darle algunos escaños a los partidos minoritarios y balancear un poco las fuerzas. Pero como bien mencionaste, durante años se ha ido a un extremo y eso nos lleva un poco a hablar sobre las listas de plurinominales. ¿Tienes algún comentario de los pluris que aparecen en primer lugar, en los primeros lugares que van a llegar a la Cámara? Bueno, mira, yo sigo viendo que los partidos no entienden o no nos entienden a los ciudadanos, pero en el pecado llevan la penitencia, y creo que más es de la coalición PAN, PRD y PRI, o el orden que le quieras poner, porque yo voy a hablar del caso quizás más representativo, el caso de Margarita Zavala. Si es tan popular, yo creo que por congruencia de ella, pues que hubiese hecho una uninominal y decir, si gano, la gané a pecho y bien porque me corresponde, y no que vaya en una pluri como porque pues para asegurarle un escaño. A veces no es del gusto de muchos, pero el diputado Noroña dijo, si no la gano en la uninominal, que lo vaya a cumplir es otra cosa. No tiene sentido que yo vaya. Entonces yo creo que hay veces que hay que demostrar congruencia. Si se es tan popular y se tiene, pues hay que irse a la uninominal. Y además, Margarita, a mí no me parece, el argumento original del pluri era porque, como tú dices, no son tan carismáticos, o a veces la gente tan estudiosa, los teóricos. Pero Margarita tiene que ser una gran teórica, una gran filósofa, una gran pensadora. Es mi punto de vista. Repito, cuando uno se precia de ser independiente, tenemos que poner el dedo en la llaga en todo el espectro político, y a mí me parece que ahí siguen sin entender la coalición. Yo no veo caras nuevas a las diputaciones federales, y dijeran que si quieres un resultado diferente con las mismas acciones, pues no se puede. Entonces yo veo que ahí, por lo menos al inicio de la campaña, veo que Morena les lleva un trecho bueno, porque todas las encuestas nos hablan de un 40% de Morena, y con esa sobrerepresentación de 8 puntos, si la cumplen, pero 8 ya son 48%, más el 5 que trae por ahí el PT y otros 5 el Verde. Entonces yo pronostico claramente, Morena no va a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, o sea, no va a tener más de 250 diputados. Morena va a estar en el orden de 40% de la elección, 43, 44,
va a tener mayoría más de 250 diputados, ya sumando al Verde y al PT, pero no va a tener la absoluta de 2/3 partes para cambiar la Cámara de Diputados. Ese sería a 2 meses y pues, con muchas cuestiones ya cómo pueden cambiar las cosas, y en resumen. Pero por otro lado, pues el PAN, PRD, PAN y PRI, digamos, los ubico del orden de 18, 20% de votación. El PRD, su aliado, algún 6, 7%. Y pues va a seguir estando muy similar al esquema que estamos viendo hoy. O sea, digamos, se está generando mucha expectativa, pero el dato fino me permite prever que sigamos en un esquema muy similar al que estamos viviendo actualmente. Ok, muy bien. Y regresando un poco a estas listas plurinominales que mencionaba, pues tampoco hay como que grandes sorpresas, ¿no? Vemos a Morena, que publica a James Cole, ¿sí? En los primeros lugares. También del PRI, el dirigente nacional, también no está plantada en las pluri. Y bueno, son como las mismas tácticas o las mismas estrategias o los mismos modos de siempre. Y también es oportuno corregir que la creación de los plurinominales no fue en los 80, fue en los 60, ahí corrijo. Y bueno, yendo a la elección, ya dando tu pronóstico de cómo va a quedar, creo que sí, Morena tiene mucho para conservar, junto con sus aliados, la mayoría simple, que le permite hacer cambios en la ley, más no en la Constitución. Necesita 2/3 partes. Yo veo esta elección y recuerdo los panorámicos de hace 3 años, donde veíamos los candidatos a diputados federales junto con el candidato presidencial, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador en aquel momento. Eso le irá a afectar, es decir, porque si nosotros observamos lo que pasa en algunos estados, no son tan conocidos los candidatos de Morena, o vienen de otros partidos. Es como, es un partido tan joven que sus cuadros apenas están en formación. Realmente son personas que tienen poco tiempo, que no son tan conocidos, o que vienen, digamos, de algunos otros partidos por diversas razones. ¿Tú crees que se tenga un impacto? O sea, localmente puede disminuir, porque lo que hemos visto siempre a nivel federal son encuestas y que hacen sobre todo por el partido, pero ya en lo local eso seguirá igual o a lo mejor sí tendrá un efecto. ¿Qué opinas, Iván? En el caso de lo local, yo creo que muchos analistas sí ha habido un reacomodo de la votación. Por decir, si uno observa el dato fino, voy a poner el ejemplo, el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuadro de administraciones priistas, panistas y ahora también los de Morena. Las encuestas es que la mayoría de los estudiantes, o sea, el partido más votado y el candidato fue Andrés Manuel. Yo creo que ahí sí ya claramente entre las clases medias altas, quizás a la gente más interesadas, sí ha habido un desencanto relativo de Andrés Manuel. Pero por otro lado, el uso de los programas sociales, el que ahora el Ejecutivo tiene los recursos federales, sí creo que ha habido un replanteamiento del voto, donde antiguamente se decía, las oposiciones decían que el PRI obtenía el voto mayoritario de la gente paradójicamente la menos preparada y la más pobre. Yo creo que ahora Morena lo está captando y entonces en el balance, luego también el hecho de que quizás sea una absurda política pública desde el punto de vista del análisis del desarrollo económico, pero el que le dé pensión a todos los adultos mayores de 68 y más, sin importar si tienen pensión o no, pues es claramente una cuestión electoral. Y
el electorado como que sigue creyendo en Andrés Manuel. Entonces yo sí creo que sigue pesando el proyecto de la 4T. Andrés Manuel, un animal político por excelencia, sabe que incluso con el PRI puede pactar, sabe que con el PRI, aquello del primor, y al PAN es al que le tiene particularmente el ojo. Es como el enemigo, él lo ve el enemigo ideológico, el enemigo político, y es al que lo trae. Yo creo que sí va a seguir impactando la figura de Andrés Manuel. Van a seguir diciendo, si quieren los programas, si quieren los apoyos, pues tienen que votar por los de Morena. Sí va a seguir impactando. Eso es lo que yo preveo. La mayoría dice que son 300 encuestas por distrito, pero aún así Morena lleva el 40%. Yo veo, repito, con el análisis, esa cláusula que no debemos de olvidar de la sobrerepresentación, porque si uno olvida esa cláusula, y lo digo, uno dice, bueno, pues Morena trae 40, el PT trae 3-4, el Verde 3-4, entonces pues no llega a 50, y uno diría, pues sí, no va a tener mayoría, pero la cláusula, o sea, tenemos que pensar, mayoría, como Morena ahorita es el partido dominante y generalmente esa cláusula beneficia al partido dominante, le tenemos que dar esos 8 puntos. Es como si trajera un plus, es como el empate en el box es para el campeón. Aquí Morena trae 8 puntos y de ahí me permito el análisis. Y sí creo que Andrés Manuel y su proyecto, la gente que cree, lo sigue comprando. Quizás no las clases medias, quizás no las clases medias altas, quizás no los estudiantes, pero el gran grueso de la población sigue creyendo en el proyecto de Andrés Manuel y ahí está en las encuestas. Entonces sigue siendo un activo el presidente para el partido y un activo importante a nivel electoral. Y bueno, ya para concluir esta plática, Iván, vamos a, digamos, imaginar, pensar un poco en el futuro, ¿sí? Ahora Morena pudo hacer varios cambios constitucionales en estos primeros 3 años, pero si no logra esa mayoría de 2/3 partes para hacer cambios constitucionales y no logra los suficientes números para tener los congresos locales, ¿cómo va a ser ahora el día a día del presidente? ¿Va a llegar a negociaciones? ¿Va a seguir estando o comportándose como siempre ha hecho para que avance su proyecto denominado 4T? ¿Cómo percibes si el presidente no logra esas 2/3 partes? ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que dentro del proyecto de él no tienen contemplado lograr esas 2/3 partes, pues porque simplemente yo no veo por dónde den los votos y va a seguir igual, va a seguir controlando pues, naturalmente a Morena, el PT, que es comparten una afinidad ideológica. El Verde pues ha demostrado ser un partido muy hábil, una forma de decir, otros dirían muy astuto, otros le dirían muy como veleta, cada quien que le ponga. Ha aprendido a estar con el ganador, estuvo con Fox, estuvo con Enrique Peña Nieto. Ahora, paradójicamente, y se olvida, el que votó por el Verde votaba por un proyecto esencialmente de MIT, compitieron en el 2018 por las candidaturas y ellos sin mucho rubor simplemente se cambiaron al proyecto Morena y al de Andrés Manuel. Entonces esos serían los que dijeran más ideológicamente pues, no tienen un concepto, no podemos decir que sean liberales, no podemos decir que sean de izquierda. Ellos pues, son los verdes, pero a veces parece que son los que menos respetan la ecología, pero sí tienen un olfato político importante, pues, a grado tal que ahorita están igual que el PRD en intención de voto. Yo creo definitivamente, y lo repito,
para que quede. Morena no logra más de 250 diputados, muy cerca, gracias a la cláusula del 8% de sobrerepresentación. No logra las 2/3 partes ni con sus aliados, y vamos a seguir muy similar a como está ahorita. Tiene más de 250, pero menos de 2/3 partes, o sea, menos de 333 diputados. Eso es lo que yo veo. Y los cambios constitucionales, ya es que al presidente le gusta como un poco amagar con eso de algo no le gusta, cambia la constitución. ¿Cómo será esa dinámica? Pues que la seguirá cambiando. De los que necesite mayoría simple, pues la va a hacer. Y en los otros, pues yo creo que va a tener que aguantar, y no veo forma, digamos, extrapolando la Diputación Federal a las locales. Vamos a pensar que Morena le fuera bien, que ganara algunos congresos, o sea, los congresos estatales. Yo no veo que gane. Hay muchos congresos estatales, por decir el de Nuevo León, voy a usar el ejemplo. Yo no creo que Morena vaya a tener mayoría en el Congreso de Nuevo León, no creo que vaya a tener mayoría en el Congreso de Chihuahua, no creo que vaya a tener mayoría en el Querétaro, no creo que lo vaya a hacer en San Luis. Entonces, yo no creo, va a seguir muy similar, o sea, a lo mejor toda la expectativa, esto es como las antiguas telenovelas de Televisa, que generaban mucha expectación, pero todos ya sabemos el resultado. O bueno, aquí no todos sabemos el resultado. Yo pronostico que va a ser lo mismo. Una elección muy seguida, con muchos análisis, pero después de ya cuando se asignen los diputados federales y los cambios y todo, vamos a ver que seguimos igual que hoy. Muy bien, Iván. Pues bueno, agradecerte tu presencia, esta charla que tuvimos. También invitar a nuestros visitantes a que se suscriban al canal y no se pierdan ninguna emisión. Y te invito a seguir platicando este tema. Todavía nos quedan poco menos de 2 meses de campaña. El domingo 6 de junio se realizará, digamos, la gran encuesta, como se menciona. Y bueno, todavía falta, ¿no? Todavía faltan mucho camino que recorrer y veremos qué va aconteciendo en el día a día. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Ya hasta la próxima.